Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno, en las cifras de Almendral S.A. Vamos a ver su desempeño financiero consolidado al cierre del tercer trimestre de 2025, o sea, hasta el 30 de septiembre. Tenemos aquí el análisis razonado de sus estados financieros y bueno, también un informe súper interesante que se enfoca justo en eso, en el análisis y la variación del EBITDA consolidado. La misión hoy es justamente esa, usar ese análisis del EBITDA como guía principal. Queremos entender no solo cuánto ganó operativamente Almendral, sino bueno, ¿por qué cambió esa cifra respecto al año anterior? Desentrañar los factores clave, ¿no? Los que movieron la aguja. ¿Empezamos a desglosar esto? Exacto. Y el EBITDA es una métrica fundamental para eso que queremos hacer. Como bien sabes, son las siglas en inglés. Bueno, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Básicamente, nos muestra la capacidad de la empresa para generar beneficios con sus operaciones principales, digamos, sin contar todavía el impacto financiero, los impuestos, ni la depreciación y amortización. Y este análisis que tenemos se centra justo en entender cómo evolucionó. Perfecto. Entonces, entremos en materia. Según estos documentos, ¿cuál es la foto general? ¿Cómo le fue al EBITDA consolidado de Almendral en estos primeros 9 meses de 2025? Mira, la cifra clave que reportan ambos documentos es un EBITDA consolidado de $, 608.946 al 30 de septiembre de 2025. Y es importante ponerlo en contexto, claro. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, 2024, esa cifra fue de $, 581.532. Y, para que quede claro, cuando decimos $, hablamos de millones de pesos chilenos. Entendido, millones de pesos. O sea, hablamos de un aumento de casi $, 27.5 mil millones. Eso es un crecimiento del 4.7% año contra año. A primera vista suena una mejora, sí, pero un 4.7% ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Qué hay detrás de ese número? ¿Cuáles son los motores, los que impulsaron ese crecimiento según el análisis del EBITDA? Ajá, aquí es donde el análisis específico del EBITDA y el análisis razonado, bueno, coinciden y se vuelven muy reveladores. El principal motor detrás de este aumento es un sólido crecimiento en los ingresos consolidados. Los ingresos operacionales totales subieron un 9% en estos 9 meses, comparado con 2024. Ese 9% ya es una cifra bastante robusta, y es la base que explica el aumento del EBITDA. Ah, un 9% de aumento en ingresos sí que llama más la atención. Claro, es casi el doble del crecimiento del EBITDA. Eso sugiere que aunque vendieron más, quizás los costos también subieron o hubo otros factores. Pero antes de entrar ahí, desglosemos de dónde vino ese 9% de ingresos adicionales. ¿Qué áreas del negocio, digamos, tiraron del carro? El análisis detalla varios frentes. Primero, y muy importante, están los ingresos de la telefonía móvil. Hubo un mejor desempeño tanto en Chile como en Perú. Y ojo, no solo en servicios, sino también en la venta de equipos. A ver, detalles de eso. ¿Cómo se comportaron Chile y Perú en móviles? Dame los números. Mira, en Chile, los ingresos por servicios móviles crecieron un 6%. Y los ingresos por venta de equipos aumentaron un 9%. Son cifras positivas, para un mercado que podríamos pensar que es más maduro. Pero donde realmente vemos un salto es en Perú. Allá, los ingresos por servicios móviles se dispararon un 13%. Y la venta de equipos, un 20%. ¡Wow! Un 20% en equipos y 13% en servicios en Perú. Eso sí que es un crecimiento notable. Muy fuerte. Muestra una dinámica de mercado muy distinta a la chilena, ¿no? Quizás más espacio para crecer o, bueno, una estrategia comercial muy efectiva ya. ¿Y qué nos dice el análisis sobre los servicios fijos? ¿También aportaron algo? Sí, también contribuyeron positivamente. En Chile, los ingresos por servicios fijos y de tecnologías de la información, TI, o sea, todo lo que no es móvil, banda ancha, TV paga, servicios para empresas, crecieron un 9% en conjunto. El análisis razonado destaca que este impulso vino fuerte por los servicios de TI, los negocios digitales asociados y, de manera muy relevante, los servicios residenciales, la marca Entel Hogar, especialmente los que corren sobre redes de fibra óptica. Ajá.
La apuesta por la fibra óptica sigue rindiendo frutos entonces. No solo conecta hogares, sino que impulsa los ingresos fijos de manera importante. ¿Y en Perú? ¿Cómo anduvieron los servicios fijos allá? En Perú, la historia también es de crecimiento en servicios fijos y TI, un alza del 12% en ingresos. Aquí el análisis señala que el motor principal fueron los servicios de Internet fijo y los servicios integrados para empresas, esos paquetes que combinan voz, datos, Internet, que son cada vez más demandados por las compañías, claro. Entendido. Entonces, el panorama de ingresos es bastante claro. Buen desempeño móvil en ambos países, Perú destacando mucho, y un crecimiento sólido en fijos, impulsado por datos, fibra, TI, servicios empresariales. ¿Hay algún otro factor positivo que mencione el análisis de variación del EBITDA? Sí, hay un punto adicional que complementa esto de los ingresos. Las fuentes indican que también hubo mejores márgenes operativos en general. Esto se vio tanto en operaciones móviles como fijas, y tanto para personas como para empresas. ¿Y qué significa eso de mejores márgenes operativos en la práctica? ¿Vendieron más caro? ¿Controlaron mejor los costos directos o...? El análisis no entra en ese nivel de detalle, digamos, granular, sobre si fue precio o costo directo específico, pero sí indica que la relación entre los ingresos generados y los costos directos para generar esos ingresos mejoró. O sea, por cada peso que entró, una porción un poquito mayor quedó como ganancia bruta operativa antes de otros gastos. Así que no solo vendieron más, sino que la operación misma fue marginalmente más eficiente en generar ese resultado bruto. Vale, ok. Eso completa el cuadro del lado positivo. Más ventas en casi todo lo clave y una operación un poco más eficiente en margen bruto. Suena como una máquina operativa que funcionó bien, ¿no? Exactamente. Esa es la lectura principal de la parte positiva de la variación del EBITDA. Sin embargo, como adelantabas antes, si los ingresos crecieron 9% y el EBITDA solo 4,7%, pues tiene que haber algo más en la ecuación. Y efectivamente, el análisis de variación del EBITDA pone énfasis en un factor específico que frenó un poco ese crecimiento. Ajá. Aquí viene el pero, ¿cierto? Sospechaba que no todo podía ser crecimiento lineal. ¿Qué elemento fue el que frenó un mayor aumento del EBITDA? El elemento clave que ambos documentos, pero sobre todo el análisis enfocado en el EBITDA, resaltan son los mayores gastos asociados a procesos de reestructuración organizacional. Estos costos, digamos, extraordinarios, que no son parte de la operación habitual, se registraron tanto en Chile como en Perú. Y en estos 9 meses sumaron un total de 7.493 millones. Casi 7.500 millones de pesos en gastos de reestructuración. ¿Es una cifra considerable? Sí. Entiendo que esto se considera extraordinario o no recurrente. ¿Cómo impacta eso la interpretación del desempeño operativo real? Precisamente por eso, por ser no recurrente, el análisis del EBITDA hace un ejercicio muy útil. Recalcula cómo se habría visto el crecimiento si sacamos este gasto puntual. Y al hacer ese ajuste, la foto cambia bastante. El crecimiento del EBITDA ajustado o subyacente ya no es del 4,7%, salta a un 6% año contra año. Un 6% de crecimiento operativo ajustado. Eso sí que refuerza la idea de una operación central sólida. Pasar de 4,7% a 6% al quitar un gasto puntual es una diferencia importante en cómo percibimos el desempeño del negocio base. Totalmente. Este EBITDA ajustado del 6% nos da una visión más limpia de la fortaleza real de la operación de Entel, que es la principal filial de Almendral. Muestra que el negocio recurrente, el día a día, generó un resultado operativo un 6% mayor que el año anterior, independientemente de los costos de reorganizar la estructura. Me gusta esa idea del EBITDA ajustado como una medida más pura de la salud operativa recurrente. Podríamos usar esa analogía del motor que mencionaste antes, ¿no? El motor, o sea, la operación, demostró tener un 6% más de potencia este año, aunque tuvo que cargar con un peso extra puntual, la reestructuración, que hizo que el avance neto, el 4,7%, pareciera un poco menor. Es una excelente forma de verlo, sí. El EBITDA, y en particular este EBITDA ajustado, nos permite aislar esa potencia del motor operativo. Y es crucial distinguirlo de la línea final del estado de resultados, de la utilidad neta. Cierto, porque la utilidad neta incluye muchos otros factores que no están en el EBITDA, como los intereses, impuestos, otras partidas financieras, ¿verdad?
¿Cómo se compara este desempeño del EBITDA con lo que pasó más abajo en el estado de resultados? Según el análisis razonado, claro. Es una comparación interesante, ¿sí? Porque muestra dinámicas distintas. Mientras el EBITDA ajustado subió un 6%, el análisis razonado nos cuenta que el resultado antes de impuestos de hecho disminuyó un 21% en el periodo. Un 21% menos antes de impuestos. ¡Wow! Sí, y esta caída se explica no solo por los gastos de reestructuración que ya mencionamos, sino también por mayores gastos financieros netos. Y dentro de esos gastos financieros, hubo un impacto negativo importante por la valorización de instrumentos financieros derivados. Uf, una caída del 21% antes de impuestos. Eso contrasta fuerte con el EBITDA creciendo. Mencionas instrumentos derivados. ¿Puedes darnos una idea rápida de qué son y por qué afectarían tanto? Así, en simple. Claro, los derivados son, bueno, herramientas financieras. Sus precios se basan en el valor de otro activo, como monedas, tasas de interés, etc. Las empresas los usan a menudo para gestionar riesgos, por ejemplo, para protegerse de si sube o baja el dólar si tienen deuda en esa moneda. El tema es que las normas contables exigen valorar estos instrumentos a precio de mercado en cada cierre. Y esas valorizaciones pueden ser muy volátiles, pueden generar ganancias o pérdidas contables grandes en un periodo, aunque no siempre sea dinero que entra o sale en ese momento. Parece que en este periodo esas valoraciones fueron negativas. Entendido. O sea, herramientas para manejar riesgos que, paradójicamente, pueden añadir volatilidad a los resultados contables de corto plazo. Interesante. Y curiosamente, a pesar de esa caída antes de impuestos, la utilidad neta final, después de impuestos, ¿cómo anduvo? Aquí viene otra capa de complejidad. La utilidad neta final después de impuestos, de hecho, subió un 12.3%. Llegó a los MM6 69.507 millones. El análisis razonado indica que esto se debió principalmente a un efecto positivo en el ítem de impuestos a las ganancias, posiblemente por diferencias temporales o créditos fiscales. Qué interesante. A ver si entendí. EBITDA ajustado subiendo 6%, resultado antes de impuestos bajando fuerte, menos 21%, por reestructuración y derivados. Y utilidad neta final subiendo 12.3% por efectos fiscales. Esto realmente subraya por qué mirar solo la última línea puede ser engañoso y por qué analizar el EBITDA es tan útil para entender la salud de la operación central, ¿no? Exactamente. El EBITDA nos da esa señal más estable de la generación de caja operativa del negocio principal. La isla de las fluctuaciones financieras y fiscales que tuvieron su propia dinámica, y a veces compleja, en este periodo. Y esta fortaleza operativa que refleja el EBITDA se ve respaldada por otros indicadores de salud financiera que reporta Almendral en el análisis razonado. Hay coherencia. Sí, hay coherencia. El análisis razonado muestra algunas mejoras en indicadores financieros clave, si comparamos septiembre de 2025 con diciembre de 2024, y van en línea con una operación sólida. Por ejemplo, mencionan una mejora en la liquidez corriente. El ratio, que mide la capacidad de pagar deudas de corto plazo con activos de corto plazo, subió de 0,99 a 1,25. Superar el umbral de 1 es generalmente visto como positivo, claro. Pasar de no poder cubrir las deudas de corto plazo, 0,99, a tener un colchón, 1,25, es una mejora relevante en la liquidez. Sí. ¿Algo más? Endeudamiento total. Midiendo la deuda total en relación al patrimonio, este indicador bajó de 2.09 veces a 1.72 veces. Una menor razón de endeudamiento generalmente sugiere una estructura de capital menos riesgosa, mayor solidez financiera. Mejor liquidez a corto plazo y menor apalancamiento general. Ok, eso complementa bien la historia de un EBITDA robusto. La generación operativa parece estar traduciéndose en un balance más sano, lo que podría dar más flexibilidad para invertir o para capear volatilidades futuras. Precisamente. Aunque existan esas volatilidades en las líneas inferiores del resultado por factores financieros como los derivados, la base operativa, medida por el EBITDA, y la estructura financiera general, medida por estos ratios, parecen mostrar una tendencia positiva. Consistente. Muy bien. Creo que hemos desempacado bastante bien las cifras y sus porqués. Hagamos una recapitulación rápida para consolidar los puntos clave de este análisis del EBITDA. El EBITDA consolidado de Almendral en los primeros 9 meses de 2025 creció un 4.7%, llegando a $608.946 millones.
Este aumento vino principalmente de un fuerte crecimiento del 9% en los ingresos, gracias al buen desempeño móvil, especialmente Perú, y fijo, con TI y fibra como protagonistas, y además mejores márgenes operativos. Sin embargo, este crecimiento se vio moderado por gastos extraordinarios de reestructuración, unos dólares 7.500 millones. Si ajustamos por eso, el crecimiento orgánico de la operación fue más vigoroso, un 6%. Este desempeño operativo contrasta con un resultado antes de impuestos que bajó por efectos financieros, derivados, pero se alinea con mejoras en liquidez y endeudamiento, y una utilidad neta final que sí creció por factores fiscales. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión que podemos sacar de este análisis centrado en el EBITDA? La conclusión central es que el motor operativo de Almendral, principalmente a través de Entel, demostró estar funcionando bien y generando más recursos que el año anterior de forma recurrente. Hay una fortaleza operativa subyacente, visible en ese 6% de crecimiento ajustado, y eso es una señal positiva sobre la salud del negocio principal. Una señal positiva sin duda. Y como siempre nos gusta hacer, miremos un poco más allá. Basándonos en este análisis, ¿qué deberíamos tener en el radar? ¿Qué pregunta clave nos deja esta exploración para el futuro? Una cuestión fascinante que surge directamente de este análisis y que el propio informe de resultados sugiere seguir de cerca, es la relación entre esta sólida generación operativa, el EBITDA, y la volatilidad que pueden introducir otros factores en la utilidad neta final. Mencionamos los derivados, pero también podrían ser fluctuaciones cambiarias por la operación en Perú, ¿no? Cambios en tasas de interés, etc. Entiendo esa tensión entre la estabilidad operativa y la potencial inestabilidad de factores financieros o externos. Exacto. La pregunta clave para el futuro es, ¿será esta fortaleza operativa, impulsada por el crecimiento en fibra, TI, quizás el despliegue del 5G, que también se menciona como foco estratégico, será suficiente para absorber o compensar de manera consistente esas otras volatilidades financieras y entregar un crecimiento estable también en la última línea, en la utilidad neta? O, dicho de otro modo, ¿logrará la potencia del motor operativo imponerse de forma predecible sobre las turbulencias financieras externas trimestre a trimestre? Observar esa dinámica será fundamental para evaluar la trayectoria financiera completa de Almendral. Una pregunta excelente y muy pertinente para dejar reflexionando. La capacidad de la generación operativa de traducirse consistentemente en resultados finales sólidos, a pesar del ruido financiero. Con esto cerramos nuestra exploración detallada del EBITDA de Almendral. Ha sido muy esclarecedor. ¡Hasta la próxima!